Hola a todos, estamos aquí en las instalaciones de Infocoser. Estamos con el representante de la empresa SG Gensi, Changon Group. Estamos aquí haciendo un seminario de máquinas bordadoras SG1201, SG1202 y SG1204. Vamos también a mostrar lo que son hojaladora de camisa SG1790 y presilladora SG1900. Gracias a todos y bienvenidos. Entonces, básicamente, ¿qué significa 12? Significa la cantidad de colores o agujas que tiene. 12 agujas. 01 significa el número de cabezas. En este caso es 1201. ¿De una? Sí, de una. Y entonces, así sucesivamente. La de allá sería SG1202, SG1204, porque nosotros también manejamos bordadoras de 6 y de 9 y de 15 agujas. Entonces, dependiendo del número de agujas, normalmente las más comerciales acá en Colombia son las de 12. ¿Listo? Entonces, viene designado de una letra. En la parte de acá, si ustedes se fijan, en esta casilla 1201A significa que es single machine o una sola máquina. ¿Listo? Si viene, sí, una sola máquina o un solo cabezal. ¿Eso qué nos dice? ¿La letra A? Sí, la letra A. Entonces en este caso sería SG1201A. La letra C designa lo que es el cat frame o el bastidor de gorra. ¿Listo? Eso también se los voy a explicar un poco más detalladamente. Sí, señora, sí. Entonces, nuestras referencias acá también manejan lo que son, por ejemplo, hay un sistema que funciona y se puede adaptar a todas nuestras máquinas, que es el sistema de lentejuela. ¿Sí? Hay un sistema de cordoncillo. Son realmente aditamentos adicionales a la máquina que lo que hacen es puntadas adicionales o decorativas. ¿Listo? Y en la última parte lo que designamos es, digámoslo, el área de trabajo de la máquina. Cada máquina tiene un área de trabajo. En la 1201 tenemos un área de 400 por 350. O sea, ese es el área de bordado, 40 por... Ese es el área máxima de bordado. Entonces esta parte de aquí, sí, 400 milímetros o 40 centímetros. Entonces se puede decir que este es el bastidor más grande que hay o el área de contorno libre. ¿Listo? En la bordadora de una sola cabeza. Listo, entonces como ustedes pueden ver, esa es la bordadora de una sola cabeza. Esta máquina viene con su estabilizador incorporado. Normalmente cuando uno adquiere una bordadora hay que comprarle un estabilizador adicional. Eso es un costo adicional para el cliente. En este caso la máquina viene con su estabilizador. La máquina maneja un voltaje de 110 voltios. Entonces esto lo que hace es que regula el voltaje para que la máquina no vaya a sufrir ningún problema electrónico. El kit de gorras es este sistema que ustedes pueden ver acá que ya está instalado en esta máquina, el cual le permite trabajar las gorras ya armadas. Entonces, ¿Será que es un accesorio para trabajar? exactamente, la máquina le permite trabajar tejido plano, que es este área, y el tejido tubular, que es el del bastidor de gorra. Gracias. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, la máquina viene ya con su bastidor de gorra incorporado. ¿Listo? ¿Cómo funciona una bordadora? La mesa ya toca fijarla uno, o sea, que no vibre mucho, ¿qué? No, básicamente el cabezal viene con unos soportes, viene sobre esta mesa y viene para colocar encima. Entonces ya tiene como una amortiguación. Realmente ahorita la vemos trabajando para que vean la forma de vibrar de la máquina. Entonces, básicamente todas las bordadoras tienen un movimiento básico que son X, Y y Z. Entonces funciona como un plano cartesiano. Si ustedes aprecian en la imagen, el movimiento en X es de derecha a izquierda. Entonces este bastidor se va a mover de derecha a izquierda. El movimiento en Y es hacia adelante o hacia atrás.
¿sí? El movimiento Z es el movimiento que es generado para la costura o el movimiento de la barra de aguja. Entonces a ese movimiento le llamamos el movimiento Z. Entonces, básicamente esos son los tres movimientos, digámoslo, elementales de toda bordadora. Toda bordadora maneja esos tres tipos de movimientos. Ya manejamos unos motores que los vamos a ver, vamos a ir desarmando la máquina y vamos a mirar dónde están identificados esos motores para que los tengan en cuenta. Entonces en la parte de acá vamos a identificar el motor en Y. Si ustedes se fijan, aquí viene designado con el nombre, con la referencia del motor y viene una marca, dice Y. Entonces si ustedes se fijan, aquí hay un eje que atraviesa toda la máquina y vienen dos correas que hacen el accionamiento. Es un solo motor, un eje, dos correas. ¿Eso? Entonces, como todo motor, tiene unas posiciones o unas paradas. Entonces, normalmente ellos traen unos encoder. El encoder hace que la máquina pare en ciertas posiciones para que ella se pueda mover. ¿Listo? Entonces, normalmente la máquina siempre va a parar en 100. ¿Y dónde identificamos dónde está el 100? No, Alex. Señor. ¿El encoder qué es? El encoder es un circuito, un sensor. ¿Qué es el encoder? El encoder básicamente lo que hace es que le genera una parada al motor en una sola posición. Un posicionador. Es un posicionador realmente. El Le va a encoder- mostrar 100. Muestra 100. Sí, ya le voy a indicar en el eje. Entonces, básicamente para que la máquina, digámoslo, se pueda desplazar hacia los lados, digámoslo, el cabezal de la caja de agujas, ella siempre tiene que estar parada en una sola posición porque el resto entonces se estrellaría. Entonces, por eso siempre tienen que haber unas posiciones. Esas posiciones son generadas por los encoder en cada motor. Entonces, por ejemplo, este está acá. Es el encoder. Sí, ese es el encoder del motor en X. Este es el encoder del motor en Y y ya vamos a ver el encoder del motor en Z. El motor Z se encuentra alojado en esta parte. Entonces, si ustedes se fijan, está en la parte de abajo. Está asignado acá, debidamente marcado. Y en la parte de acá encontramos el encoder del motor en Z. Si ustedes se fijan, es una tarjeta la cual hace que siempre pare ahí. Entonces, ¿dónde encontramos el punto 100? La máquina siempre, normalmente las bordadoras siempre se calibran por grados. Entonces aquí en la parte interna tenemos un disco. ¿Sí se alcanza a ver, señor? Sí. Entonces ahí siempre la máquina va a estar en la parada 100. Normalmente todas las bordadoras tienen esos grados en diferentes lugares, pero siempre está ahí. Entonces, hasta donde yo sé, todas las máquinas van en 100. Señor. Digámoslo que ese es como el punto muerto superior, digámoslo así. Con la parada media para que ella se pueda desplazar. Una parada debe estar ahí. Sí, es el centro de la máquina. Para calibrar tiempos debe ser Entonces, básicamente la calibración de la máquina se hace siempre por grados. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se calibra el gancho con grados. Listo. Entonces, básicamente ella viene con esta tabla, la cual vamos a retirar. Esta tabla normalmente se utiliza, es para tejido plano, para que sostenga el material. Normalmente se retira para el tejido tubular, o si requerimos alguna calibración o necesitamos alguna verificación. Entonces, básicamente retirar la tabla es muy sencillo, son solo dos tornillos de la parte de acá. Entonces, lo importante es identificar los tres motores principales, que son el Z, que está alojado en la parte de abajo,
el Y y el X. El X normalmente siempre van en la parte del brazo donde se mueve el bastidor. Ese siempre lo van a encontrar en esa parte, ya sea en la derecha o en la izquierda. Normalmente las máquinas más grandes utilizan dos motores. Entonces se van a preguntar por qué. Por la fuerza que genera hacer el movimiento o digámoslo, transportar el material. Entonces básicamente van a encontrar en bordadoras más grandes un motor X acá y un motor X allá, a derecha e izquierda, y la correa va partida a la mitad. ¿Listo? Entonces bajo el rodamiento se hace eso. ¿Cuál es el movimiento Z? El Z es el que hace el movimiento de la aguja. Ese es el que hace la relación del gancho con la aguja. ¿Listo? Todos los que estamos acá conocemos un poco de máquinas. Entonces sabemos que una máquina energizada no se puede manipular por ningún movimiento. Sí, realmente es eso. Sí, no, porque él está energizado en ese momento, el motor está. Entonces en este caso vamos a retirar lo que es la placa de aguja o planchuela. Ya tiene dos tornillos. Vale, una consultica. Señor. En estas máquinas, la planchuela es diferente para tejido plano que para gorras, ¿o es la misma? Es la misma. Maneja la misma. Sí, en esta máquina maneja la misma. En esta, si ustedes la quieren ver. Ahí cambia únicamente. Sí, en las máquinas más grandes se utilizan una placa diferente, se hace un cambio. Entonces aquí que vamos a identificar lo que es el sistema de corte de la máquina. Entonces en esta máquina es generado por un motor y por un sensor. Sí, señora. Hay diferentes motores y hay, digámoslo, como pequeñas bobinas para hacer, digámoslo, estos accionamientos. El accionamiento, por ejemplo, del picker o freno del carretel que llamamos. Hay otra bobina que está en la parte de acá, que es para generar el movimiento del reciprocador para que baje la aguja. Eso también ahorita les voy a mostrar unas imágenes para que lo podamos identificar. Entonces, básicamente nosotros con la máquina, como dice el compañero, apagada, sí la podemos mover. Básicamente eso lo utilizamos es para calibrar. Normalmente la máquina no la debemos mover, digámoslo, manualmente, porque la máquina funciona de una forma diferente. Si ustedes se fijan, la máquina es automática. ¿Qué hace el operador? Simplemente carga el material, verifica los hilos, programa y ella debe trabajar sola. Entonces, no es que trabajen los 12 hilos al tiempo, ella simplemente desplaza la cabeza y dependiendo de lo que nosotros programemos, ella tiene un movimiento. Ella se tiene que calibrar solo en una parte en específico, o uno la puede calibrar con cualquiera de los 12. Pues básicamente lo recomendado es con la aguja número 1. ¿Por qué con la aguja 1? No, con la 1. La 1 empieza desde acá. Si ustedes se fijan, la máquina viene marcada. De derecha a izquierda viene de 1 a 12. Entonces, normalmente, ¿por qué decimos que con la 1? Porque es más fácil y accesible al destornillador. ¿Sí? Se puede también calibrar. Normalmente, ¿yo qué hago? Yo verifico la 1, la 6 y la 12. Pero es más como por descartar que de pronto tenga algún problema en alguna parte del cabezal. Es posible que la máquina de fábrica tenga alguna pequeña inclinación. Eso es muy difícil de determinar. Entonces, simplemente, ¿qué hace uno? Verifica la 1, la 6 y la 12. Eso lo hago con todas las bordadoras, independientemente de la que sea. Yo calibro el gancho en la 1 porque me queda más fácil de acceder a él, y lo otro es más fácil de acceder a, digámoslo, a visualizar, porque entonces me queda más luz. Básicamente por eso. En caso de que se mueva de pronto el motor del potenciómetro, de pronto calcular de pronto que esté en las 6 grados, esté bien posicionado. Eso es muy sencillo de identificar. Normalmente él tiene un mando manual, digámoslo, como un volante, que es este de acá, para hacer el cambio de color. Cuando ahorita estamos mirando lo del panel y los errores o los mensajes que salen, entonces ahí me identifica. ¿Y qué aguja está? ¿Qué aguja programo? Y mecánicamente en qué posición está. Entonces es muy fácil de identificar, digámoslo, de esa parte. Igual, ella me va a arrojar una serie de mensajes si la máquina no está en las posiciones adecuadas. Si no está en las posiciones, la máquina no va a arrancar.
Y hay una serie de, por ejemplo, si no está en el grado 100 o ya tiene una mala parada, entonces me va a aparecer el símbolo del 100 con una línea tachada. Eso quiere decir que la máquina no va a arrancar. Entonces, básicamente la ventaja de estos paneles es que digamos que son muy amigables con el operador. Que verás, si yo estoy bordando y la máquina no está en 100 por X o Y, la máquina no arranca sola, debo igual colocarla en 100. Por ejemplo, usted está trabajando y paró por algún motivo y está en 100, digámoslo tachado, hay un punto que uno le da para que ya vuelva a tomar su posición. Sí, pero no lo hace uno normalmente. hay algunas que sí alcanzan a arrancar, o sea, estando así, no importa que incluso que la aguja esté abajo, pero ella empieza nuevamente, se ubica sola y arranca a trabajar. ¿Esta no hace? No, normalmente no arranca, Ah, ok. porque ahí el indicador le dice que no está en 100 y usted por más que le dé start, la máquina no le va a dar. Entonces, en la parte derecha del panel ustedes empiezan a mirar no son errores, son como posiciones. Entonces ella le indica si está en la posición o no está en la posición. Siempre indicando error. Sí, es básicamente eso. El error manualmente se ubica el 100 para que ella... No, hay un botón, entonces yo llego y lo oprimo y ella llega ahí y hace el movimiento de la aguja y vuelve a tomar la posición. Normalmente, ¿qué pasa con estos movimientos manuales que uno le hace? Que les digo que pues, normalmente uno no los hace, ella misma se autorregula o se posiciona. Cuando uno hace los movimientos, digámoslo con estos dos volantes, es posible que salgan los errores o los mensajes. Inclusive a veces cuando uno después de terminar una calibración, yo a veces apago la máquina, le dejo un momento, le doy nuevamente para que vuelva otra vez como el software a posicionar todo. Entonces, como les estaba indicando, el motor es regulado el corte es regulado por un motor. Ese motor se encuentra alojado en esta parte. Retiramos la tapa para que lo puedan apreciar mejor. Entonces básicamente es un sensor y un motor. Él hace el movimiento. Gracias. Él hace el movimiento. Y entonces ahí es donde vienen las diferencias de una máquina de una sola cabeza a la de 2 o a la de 4. Esto es regulado por un motor y un sensor. Y el otro sí es regulado por una leva mecánica que va sobre un eje. Eso también lo vamos a ver. ¿Cuántas levas trae? ¿Una o dos? La de allá una leva. Así sea un cabezal, así tenga 12 cabezas, es una sola leva para el corte. Esta viene con motor. No, la multicabeza. La multicabeza sí es digámoslo como una bobina. Es muy similar, digámoslo como al de la plana, como la máquina electrónica plana. Se puede decir que funciona similar. Entonces aquí vamos a encontrar lo que es la parte del motor del sistema de corte. Entonces, si ustedes se fijan, él hace este movimiento. Sí, por acá se ve el nivel. No, es un motor paso a paso. Entonces, él lo que hace es que genera un movimiento. Esta es la cuchilla fija. Cuchilla fija y cuchilla móvil o cazahilo. Entonces, el movimiento del corte lo que hace es esto. Llega y sale y vuelve y entra. Toma los dos hilos y los corta. Básicamente ese es como el accionar de eso. Entonces una forma de identificar que la máquina no nos está... Normalmente yo siempre hago un corte manual para identificar si la máquina realmente me está funcionando o no. Entonces básicamente tomo... Básicamente tomo dos hilos y verifico que el corte me sea limpio. Entonces, a partir de eso, identifico que el corte está bien. Ya si de pronto el hilo de arriba no lo caza o el de abajo, ya entro a jugar con esta parte mecánica, digámoslo así. Esto normalmente tiene que estar a ras o 1 milímetro de la punta del cazahilo.
esta punta tiene que estar aproximadamente a 1 milímetro o a ras de la cuchilla fija. Entonces, ¿cómo regulo eso? Aquí hay un tornillo número 4, Bristol número 4, hexagonal, el cual puedo adelantar o atrasar. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando el hilo de arriba no lo toma, es porque el cazahilo está muy atrás. Entonces, ¿qué hago? Entro a adelantarlo un poquito. Entonces, aquí si ustedes se fijan, hay un tope. Funciona como un excéntrico. Entonces, ustedes de ahí le dan, digámoslo, la parte de atrás del cazahilo, toda la parte de atrás, y ahí sí ya entran a mover este. Adelantarlo o atrasarlo dependiendo. ¿Y si es de altura? No, eso no tiene altura, eso va sobre bases fijas. Sí, no se le puede dar, digámoslo, presión. Eso no funciona de esa forma. Una Va pregunta. sobre una base fija. Sí. La cuchilla fija tiene 2 tornillitos en la parte de abajo para graduar la altura. Eso lo vamos a mirar de pronto para graduar un poquito la posición, lo que decía el compañero ahora. Pues básicamente él entra en una posición fija, ¿no? Entonces, él va sobre la parte plana. Lo que sí lleva es un muelle, que ese es importante. Si ustedes se fijan en la parte de acá, esperen si lo puedo. Este muelle de acá, cuando caza los hilos, le genera una cierta presión a la cuchilla. Entonces, eso también ayuda al corte. ¿Y qué hace eso? Ayuda a sostener los hilos en la parte de atrás para que cuando empiece la nueva costura no se desenebre. Otra de las cosas importantes en la caja bobina, Perdón, sino que hay unas bordadoras que tienen 2 tornillitos prisioneros en la parte de abajo sí, no, esto es una base fija. Ah, es fija. Sí, una base fija. Ya son Sí, sí, hay unas, sí, tiene toda la razón. Hay unas que se pueden regular, se les puede dar presión. Se le puede, exacto, como una especie de nivel. En esta no. Estos son bases fijas. ¿Listo? Entonces, otra de las cosas importantes para el corte de esta máquina, si ustedes se fijan, la caja bobina tiene como una guía o un resorte. Entonces, si la guía está por fuera, es posible que el corte no se genere bien. A veces llega y el resorte se tira hacia adelante o hacia atrás y eso genera que el corte no sea efectivo. Entonces, uno de los indicios de que que el corte falle, muchas veces también es por la caja bobina. Uno simplemente siempre va a tocar las cuchillas o va a hacer algún movimiento mecánico. Importante la caja bobina. ¿Listo? Si quieren revisarla. Sí, igualito. Sí. Igual. Se puede decir que es la misma. Tiene el mismo sistema. Yo preguntar Es eso el mismo precisamente. sistema, tiene sí. Básicamente es la misma de... una hendidura. El gancho es un gancho normal de bordadora. Yo les voy a explicar. Es parecido al de 21. No, eso sí ya cambia. La diferencia de este gancho, lo que es un gancho, si ustedes se fijan aquí en la canastilla, tiene una ranura que es para corte. Normalmente existe un gancho que es para, digamos que para plana mecánica y para plana electrónica. Entonces, o para sistema de corte. Esa ranura indica que es para corte. ¿Qué pasa? Esa ranurita y los hilos se sostienen ahí, entra el cazahilo y los puede cazar mejor. Entonces, el gancho es, digámoslo, normal de bordadora, pero tienen que tener en cuenta que el gancho tiene esa ranura para el sistema de corte. Muchas veces hay personas que les colocan un gancho diferente y puede que funcione, pero el corte va a fallar. Entonces, en costura puede trabajar, pero el corte va a molestar. Señor. Una preguntita, por favor. ¿Es un gancho de plana electrónica sirve para esta máquina? Sí, aunque el de esta máquina, digamos lo que pues nosotros recomendamos siempre que sea el de la máquina y el de la marca. Ya. Hay personas que lo hacen, pero pues a veces tiende a tener fallas o algo, entonces es mejor trabajar con los repuestos de la máquina. ¿Qué marca de gancho trae esta máquina? Ese es Giros. ¿El Giros? Sí. Ok, gracias. ¿Qué marca? Giros. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Explica al compañero ese carretel nuevo que... Ah, bueno. No, los carreteles que están ahí, bueno, carreteles no, esos son predebanados. Entonces, pues normalmente la máquina sí tiene para trabajar lo que son caja bobina y carretel, ¿no? Ella tiene su propio devanador, pero estos ya son predebanados. Entonces, si ustedes se fijan,
Estos vienen es ya, no hay carretel como tal, sino simplemente son desechables. Esto se deshace una vez. ¿Qué pasa? Al final de esto, a veces, como esos vienen como con una presión o un ajuste, entonces se tienden a pegar y pues ya a veces se desperdicia un poco más. Pero igual se pueden trabajar, no tienen ningún problema. Normalmente los carreteles para las bordadoras son en aluminio y vienen cónicos hacia adentro. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Exactamente, un bisel. Sí, señor, un bisel. Normalmente hay personas que si quieren, pero lo para aclarar. Son desechables. Sí, esos son desechables. Entonces, normalmente hay personas que utilizan carreteles de orificios, bueno, no, varían, pero entonces también genera problemas. Entonces, yo les recomiendo, independientemente de la marca o el carretel que sean cónicos a la parte de adentro o que tengan un bisel. La ventaja del bisel es que cuando baja la aguja, a veces pega la no aguja muerde en la la orillita y comienza a apuntar las agujas. Empieza a despuntar las agujas y obviamente daña los carreteles y eso genera varios problemas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir identificando, digámoslo, las partes de la máquina. Entonces aquí podemos apreciar un poco mejor la correa en Y. Y si ustedes se fijan, tienen un sensor que le determina los límites. Está en la parte de acá. Normalmente las máquinas bordadoras no manejan esos límites, algunas sí, algunas no. Entonces en nuestros equipos todos tienen sistemas de seguridad para que la máquina al generar un movimiento brusco en X o en Y no estropee ni las correas, ni tenga problemas los ejes, ni se averíe tan fácil. Entonces en esta manejamos este tipo de sensor de haz de luz y en la parte de allá manejamos unos sensores, unos micros. Entonces ellos tienen unos topes. Cuando llega la máquina y se estrella muy fuerte, hasta ahí llega. En cambio hay otras máquinas que no, realmente cuando llegan golpean y a veces hasta los motores se dañan. Entonces son unos sistemas de seguridad muy buenos que manejan este tipo de máquinas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar esta parte de acá, lo que está alojado es la fuente de la máquina como tal. Esta cajita de acá es la que le determina la corriente a toda la máquina. Ya habíamos visto la parte del encoder, que está en la parte de acá, que es la que me da la posición 100. Ustedes se fijan, aquí hay una tarjeta que me identifica eso. Entonces, si ustedes se fijan, hay una muesca y ya el 100 siempre va a parar en el sensor. ¿Listo? Y lo que les indicaba del devanador. El devanador es independiente. Viene incluido y es independiente de la máquina. En la parte de acá vamos a encontrar lo que es la tarjeta principal. Normalmente esta pues viene con una protección debido a que si llegara a estar prendida y cae algún elemento metálico es posible que genere algún corto. Entonces normalmente siempre les sugiero que esto, pues normalmente uno no destapa esto y con la máquina prendida. Siempre hay que tener un cuidado. Y aquí de una vez les voy a mostrar, pues voy a saltar un pasito porque para después luego taparla y ponerla a trabajar y poder mirar bien el panel. Pero entonces aquí podemos encontrar lo que es la parte de la tarjeta. Hay una pila que ella maneja. Normalmente cuando hay digámoslo, un mensaje que sale y dice que la memoria está perdida. Eso es muy común, casi todas las bordadoras lo manejan. ¿Señor? Exactamente, entonces ella maneja una pila que le da un voltaje para que ella para que guarde la memoria y no se pierda, no se dañe. Entonces está alojado en esta parte de acá. Entonces si ustedes se fijan, acá está la pila. Si ustedes se fijan, la referencia de la pila es CR3022. 2032, sí. CR2032. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es lo que le da un pequeño voltaje a la memoria, por si de pronto se llega a ir la luz, o cuando la máquina está apagada no se pierda toda la configuración de la máquina. Es decir, esa pila es la que, en caso de que se vaya la luz,
al momento de volverla a prender, quede la aguja exactamente... No. No tiene nada que ver eso. Eso no tiene nada que ver. Es una memoria interna que tiene la tarjeta como tal. Es como, o sea, ayuda a darle un voltaje a la tarjeta continuo en el momento en que se vaya la energía, cuando ella se encienda, los parámetros queden, la programación quede como guardada. Exactamente, sí, es una protección a la tarjeta. Entonces, cuando la pila ya se está acabando, ella me va a salir un mensaje que dice memoria perdida. Entonces, ¿qué hacemos? Con la referencia de la pila vamos y la compramos y la colocamos. No es que vamos a retirar la pila y nos vamos a ir a comprarla. Eso es uno de los errores más grandes que hay. Básicamente cuando pasa eso técnicamente toca darle el software a toda la máquina. No es complicado, pero pues entonces toca buscarlo directamente a digámoslo que nos lo envíen de fábrica, con serial de máquina. Entonces es uno de los cuidados que hay que tener con eso. Señor. Eso puede durar muchos años. Eso tiene un mensaje. En la medida que ella se va acabando, ella va a sacar un mensaje. Pues hasta ahora no he cambiado sino una por ahí, eso porque me salió un mensaje de una máquina como de 6, 7 años. Por X o Y motivo se me acabó la pila, entonces ahí no me borra todo. No. Ella me da tiempo de No, cambiar. ella le da tiempo de cambiar. ¿Tiene el momento de cambiarla qué? No, simplemente usted llega y está obviamente la máquina apagada y la retira. Señor. O sea que sí, por decir, está apagada y se me acabó la pila. Yo quité la pila y me demoré 20 minutos poniendo la otra. Se borra todo, no importa. No, simplemente le sale el mensaje, usted va y trae no la retira, la deja ahí, con la referencia va y la compra y la coloca. Una pregunta, si le sale el mensaje de debe reemplazar la pila y Sí. no lo hacen, Es posible que se le pierda se le pierda la configuración de la máquina. Entonces, lo que les digo, se pierde todos los programas, todos los diseños que ustedes tienen ahí, y lo que toca hacer es pues, prácticamente volver a insertar el software para que la máquina vuelva a trabajar. Entonces eso se puede evitar. Una pregunta. Señor. Siga. Diga. Si yo le voy a tomar tiempo a la máquina, yo me digo, de pronto para ver dónde debo de, no soltando, sino moviendo la máquina, dónde debe estar el 100 para coger los tiempos. Ya lo estuvimos mirando acá en esta parte. Espero que lo miramos acá, señor Miguel, por acá. Normalmente se acuerda que les dije que todas las máquinas tenían un visor. Siempre están alojados en diferentes partes. Normalmente en la máquina de una sola cabeza está alojado es en el brazo. En las máquinas de 2 o más cabezas siempre está a la derecha o a la izquierda. Normalmente siempre va a la izquierda. ¿Sí? Entonces siempre va de esta forma. El 100 casi siempre va designado por un número en rojo. Es como para identificarlo mejor. ¿Listo? Y también se puede mover manualmente mediante este pequeño volante que ustedes encuentran acá. Una pregunta, ¿esta máquina trae sistema de seguridad como para cuando se va a dar algún crédito sobre la máquina? Sí. Ese sistema se llama un lock system. Y en caso de que la pila esté funcionando, ¿no afecta nada la información que tiene las partes de...? No, esa parte, eso ya es diferente. No tiene nada que ver. Sí, un lock system, para los que no conocen, es un sistema de seguridad para las personas que venden máquinas. Entonces normalmente llegan y se venden a plazos. Entonces ustedes la venden y la programan para que al mes la máquina se desactive. Si entonces la persona no cancela, digámoslo, la cuota, la máquina se desactiva y ustedes pueden retirarla. Sí, podemos hacerlo, pues normalmente es para los distribuidores, pero pues lo podemos mirar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno? Le asigna un código y lo que hace es que ustedes la pueden recuperar. Eso, pero por ejemplo usted vende la máquina Vende con la el máquina. código. Si que nos llamaron para nosotros desbloquearla, no podemos hacer nada si no tenemos el código. No, ustedes le asignan el código. Ustedes le pueden asignar el código en esta máquina. En esta máquina, en la de 1202 y 1204, si ustedes toman el serial y la fábrica lo asigna. Ese sí no lo podemos hacer nosotros.
En la de un solo cabezal sí lo asignamos nosotros, le damos una contraseña. Entonces el cliente nos pagó, le damos la contraseña y puede seguir trabajando. Al siguiente mes, lo mismo, se bloquea la máquina, le damos la siguiente contraseña. Entonces básicamente ese es el log system y funciona para todas las máquinas. Bueno, hasta ahora en estas máquinas ese sistema funciona. ¿Listo? Entonces es un sistema de seguridad como por pack, básicamente. Bueno, y esta máquina para la lubricación. Ah, bueno, ya lo vamos a mirar. Entonces vamos a identificar las partes y seguimos con la lubricación. Bueno, entonces aquí encontramos lo que les estaba indicando, la tarjeta principal, digámoslo donde están todas las funciones, ¿sí? Y en esta parte de acá es la fuente, y en esta parte de acá encontramos lo que son la parte de los drivers de los motores. Entonces lo mismo, siempre tiene que haber una parte electrónica que maneje los motores, las posiciones, los sensores, todo va alojado acá. ¿Listo? Entonces si ustedes se fijan, la máquina en sí relativamente es muy sencilla. En la parte de acá manejamos la parte del motor del cambio de color, que era lo que yo les explicaba. Cada vez que la máquina va trabajando, ella se desplaza al color que nosotros le programemos. ¿Sí? Y aquí encontramos los dos motores, este motor de acá. Y si ustedes se fijan, también tiene un volante manual. Entonces, cuando la prendamos, vamos a mirar en qué posición tiene que estar. ¿Listo? Aquí encontramos dos motores. Entonces, uno es el que funciona como el cazahilo superior. El corte es generado en la parte de abajo y en la parte de... Sí, creo que si lo enfocamos. El cazahilo superior o barredor. ¿Qué hace ese sistema? Cuando la máquina corta, él toma el hilo y lo sostiene y lo deja alojado en esta parte de acá, que es un velcro, para que cuando empiece el siguiente color no quede sobre el bordado. Entonces eso ayuda a que el bordado quede más limpio, no queden hebras por encima del bordado ni nada. Básicamente ese es el sistema. Entonces si ustedes se fijan, es un movimiento. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es este movimiento, que esté suave. Si por algún motivo el cazahilo está funcionando mal, entonces él lo que va a hacer es que se va a quedar afuera. Baja la aguja y la parte. Puede partir el barredor. Normalmente la máquina recibe varios formatos. Entonces, ¿qué hace? En el mercado hay diferentes software. Entonces el que más común, creo que las personas que estamos acá, que conocemos de bordado, hemos escuchado del Wilcon. El Wilcon es un programa al cual usted le puede generar alfabetos, letras. De ahí depende que la máquina trabaje. Si ustedes se fijan, ¿uno qué hace? Hace un escudo, pero lo hace en el computador y lo pasa mediante la USB o lo maneja mediante un puerto LAN. Entonces es un cable de red que va conectado al computador y yo le transmito los datos del computador a la máquina. Esas son las dos formas de comunicación para yo poder generarle esos diseños. Entonces el diseñador es el que se encarga de determinar cuántos colores y la cantidad de puntadas. Señor. Una pregunta. Dígame. ¿Wilcon es compatible con muchas bordadoras? Sí, se puede decir que cada bordadora entonces maneja, por ejemplo, un formato. Entonces, por ejemplo, anteriormente manejábamos CDs, cassettes, VHS, beta. Entonces, básicamente las bordadoras manejan también ese mismo lenguaje. Cada marca maneja, por ejemplo, una extensión, se llama eso. Entonces, por ejemplo, hay unas bordadoras que se llaman Tajima. Entonces ellos tienen una extensión que se llama Tajima DST. Entonces, ¿qué permite eso? Que cuando le ponen un diseño o le ponen un formato en ese tipo, la máquina trabaja perfectamente. Es posible que yo le ponga un formato DST en Tajima a esta y lo que me pueda variar es los colores. O me pueda quitar puntadas o me pueda agregar puntadas. Varía. Entonces,
como yo lo creé, no me lo va a pasar exactamente igual. Esa es la diferencia de los formatos en diferentes marcas. Pero, o sea, ¿el software maneja esas extensiones? Sí, el software maneja las extensiones, entonces cuando el diseñador lo genera, él lo que hace es que le da la extensión, dependiendo la máquina que... Normalmente para esta máquina es DSB, o sea, ella recibe diferente DSB, es la extensión que maneja la máquina. Ella recibe DSB, ZSK, Tajima. Ahorita los vamos a mirar para que los puedan apuntar uno por uno. Una pregunta. Señor. ¿Este software también sirve para las familiares? Sí, claro. Sí, normalmente, inclusive hasta, ese software nos sirve para las máquinas de confección. Hay algunas máquinas que manejan un área grande y yo puedo generar unas puntadas y lo puedo pasar a las máquinas. Normalmente estas máquinas que vamos a ver un poco más adelante. De área. Entonces, exactamente, las máquinas de área. Entonces ellas lo que hacen es que miden un lenguaje de puntadas. Y eso es lo que uno básicamente puede hacer en el diseño y lo puede pasar a la máquina. Aunque en estos paneles, yo les digo que son paneles amigables, porque lo que hacen es que generan, ustedes visualmente pueden ver qué es lo que están haciendo. En cambio, por ejemplo, hay paneles análogos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en las máquinas de allá, tenemos paneles análogos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del uno al otro? Obviamente la durabilidad. Si ustedes se fijan, esos paneles que son de botones tienden a durar un poco más y digámoslo como el maltrato del operador. Si ustedes se fijan, estos paneles hay operadores que los han dañado con la tijera inclusive. Entonces, ahí es donde vienen las diferencias de los paneles. Es más el cuidado. Ellos también duran bastante, pero es el cuidado de las personas. Pues en el bordado decimos que el bordado perfecto es el que no tiene arrugas y queda bastante liso en el material. Ese es el bordado perfecto, pero eso influye lo que dice el señor William. Entonces la máquina como tal, si no está ajustada, y el diseño, eso tiene mucho que ver. Inclusive la forma en que ustedes montan el tambor en la tela en el tambor, eso influye bastante. Normalmente le dicen tiene que quedar templado como tambor. Entonces uno tiene que sostener la tela y que quede bien tensionada. Obviamente hay materiales que son muy elásticos y si ustedes los estiran demasiado a lo que ustedes van a bordar, entonces ya cuando los retiran no va a quedar. Entonces, para los que no conocen el tema del bordado, existe una tela de refuerzo que se coloca en la parte de atrás. Se llama entretela o interlón. Entonces esto viene de diferentes medidas, hay unas que son fusionables al calor, otras que son, digámoslo, lavables, cuando se deshacen con el agua, cuando lavan la prenda se deshacen. Y entonces también existen unas que son básicamente para la ropa de los niños, para que no les generen alergias, son especiales. Entonces después de hacer el bordado, inclusive uno las fusiona encima, entonces hacen el bordado normal, y por de la parte de adentro, que es donde están estos hilos para que a los niños no les genere alergias ni molestias, entonces lo que hacen es que les aplican una entretela adicional y es bastante suave para eso. Entonces, ¿esta tela qué función cumple? Para un material liviano y elástico como es este, entonces, exacto, la tela no cede y le da firmeza, y si ustedes se fijan, entonces las letras van a quedar mejor definidas. ¿Sí? Y tiene mucho que ver el diseño. Entonces, si quieren, pueden mirar. Entonces, una de las características de esta máquina es que les permite hacer alfabetos. Entonces, ella tiene un alfabeto y tiene unas fuentes. Entonces, ya son predeterminados y tiene lo que son números y algunos símbolos. Entonces, directamente en esta máquina yo puedo crear ese tipo de cosas. Lo puedo hacer. Y eso lo vamos a ver y cómo se hace para que ustedes lo tengan presente. Se puede crear, ahí tiene un mini programa de diseño, se puede decir. Yo creo por decir varios nombres y ella me los guarda. Sí, claro, tiene una memoria. 100 millones de puntadas. Ahorita los vamos a ver las características. Esa es la otra pregunta. Entonces, si ya yo gasto las 100 millones de puntadas, ¿qué pasa ahí? O con una adicional. No, normalmente, pues, ¿qué hace? Ustedes guardan los diseños en las memorias, aunque para llenar esa memoria es bastante amplia. Entonces, si llegara a pasar, alguien me dijo, no, es que
no me carga tanta memoria, pues. Entonces simplemente lo que hace es uno guarda en un disco externo. Normalmente siempre se guardan los discos en un disco externo en el computador. Cuando la memoria está muy llena, ¿implica que la máquina se ponga lenta? Sí, puede pasar. Inclusive a veces la máquina tiende a hacer cosas que no debe hacer. Puede perder hasta inclusive posiciones, solo con la memoria llena. Entonces, se satura el software y lo que maneja es que la máquina se pone lenta, inclusive a la carga de diseños. Cuando voy a manejar el panel, la máquina empieza a generar lentitud en el software. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a ver unas características como principales de la máquina, que son como la pantalla táctil o LCD. Entonces esta pantalla, lo que nos explica, a diferencia de las otras, es táctil. Entonces es a full color y la pueden manejar. Entonces, lo que también otra de las ventajas que tiene esta máquina es que pueden editar letras. Entonces, como les decía, viene un alfabeto en el cual ustedes pueden generar, digámoslo, nombres o números. Ahí hay gente que marca prendas con números, ustedes lo pueden generar desde acá directamente. No necesitan ese software adicional.